Bienvenidos a todos, muchísimas gracias por estar aquí. Pues vamos a empezar con el tema de ribosomas. Voy a tratar de que estas clases sean un poco rápidas, que sean concisas. Les voy a dejar material extra por si quieren apoyarse. Y pues pueden repetir este video cuantas veces gusten. Y pueden hacer pausa en algo que no entiendan, así como transcribir apuntes o hacer preguntas en la parte de abajo en comentarios o directamente conmigo. Bueno, anteriormente ya habíamos visto el tema de mitocondrias y empecé a retomar pues el tema de ribosomas. Ya había definido un poco, pero voy a empezar desde cero otra vez con este tema porque no avancé demasiado, me quedé en el principio, entonces pues para concluir el día de hoy. Los ribosomas son estructuras o complejos moleculares, los cuales están formados por proteínas y por un ácido nucleico llamado ARN. Recordemos que todos los seres vivos contienen dos ácidos nucleicos que ya los vimos anteriormente, ADN y ARN, que tienen diferencias en su composición química y en las funciones. Bueno, ¿dónde se encuentran los ribosomas? Estos se encuentran principalmente en el retículo endoplasmático rugoso y en el citoplasma. En el retículo endoplasmático rugoso en células eucariotas y en células procariotas se encuentran dispersos en el citoplasma. Recuerden que las células procariotas no tienen un núcleo definido, por lo tanto, los ribosomas se encuentran dispersos alrededor de pues el citoplasma, ya que no cuentan con algo que los contenga, en este caso un núcleo. Y bueno, también se encuentran en el retículo endoplasmático rugoso, en células eucariotas y también en la parte del núcleo. Siguiente, bueno, los ribosomas utilizan principalmente el ácido nucleico ARN. ¿Para qué utilizan esto? Para acceder a la información que contiene el ADN y así producir proteínas. ¿Cuál es la función principal de los ribosomas? Hacer proteínas, que a través de un proceso que se conoce como síntesis de proteínas, se produzcan proteínas, que ustedes ya saben que las proteínas son los bloques de la vida que constituyen a todos los seres vivos. Bueno, ¿cuál es la estructura de un ribosoma? Principalmente tenemos dos subunidades, una que se conoce, aquí se las voy a señalar con el puntero, una que es la subunidad mayor y otra que es la subunidad menor. En la subunidad mayor encontramos la cadena de los aminoácidos. Los aminoácidos pueden venir en varios, por lo general vienen en grupos, los cuales van a ser específicos para ciertas proteínas. Y bueno, esto también se conoce como cadena polipéptica o tenemos la subunidad pequeña en donde en la parte de esa subunidad se va a colocar el ARN mensajero. Yo sé que a lo mejor ahorita voy súper rápido, pero ahorita con más detenimiento voy a ir explicando cómo se forma ARN mensajero, ARN de transferencia y así sucesivamente. Estas subunidades, recordemos que la estructura del ribosoma tiene dos subunidades, una menor y otra mayor, las cuales van a ayudar o a intervenir en la síntesis de proteínas. Bueno, la síntesis de proteína. En biología hay algo que se conoce como el dogma central de la biología, que lo tenemos aquí, que es la transformación de ADN a ARN y después a proteínas. Este se le conoce como el dogma central de la biología o es la fórmula de la vida. Cuando tenemos ADN, que se va a convertir principalmente a ARN, quiero recalcar aquí que ADN no puede, más bien, ARN no se puede transformar en ADN si es que no tenemos, obviamente, un ADN molde. Bueno, ¿qué es lo que va a pasar primero? El ADN se va a crear como un molde y tiene que convertirse en ARN. Ustedes saben que si nos vamos a la composición química, estos dos varían en las bases nitrogenadas y en su azúcar. Recordemos que ADN tiene un azúcar llamada desoxirribosa y ARN tiene un azúcar que se llama ribosa. Las bases nitrogenadas igual van a diferir, específicamente ARN va a sustituir timina por uracilo, ADN va a tener timina y pues todas las bases nitrogenadas anteriormente. La única diferencia es que timina en ARN se sustituye por algo que se conoce como uracilo. Vuelvo a recalcar cuáles son las bases nitrogenadas de los ácidos nucleicos: adenina,
guanina, citosina y timina en ADN. Recordemos, ahorita lo voy a poner más adelante cómo están estas bases compuestas, ¿sí? Adenina con timina, guanina con citosina y ARN que va a estar con guanina, citosina y adenina, uracilo. Bueno, cuando el ADN se transforma en ARN, a este proceso se le conoce como transcripción, es decir, necesito una cadena o un molde de ADN para convertirlo en ARN, siempre sustituyendo timina por uracilo. Todo esto va a pasar gracias a una enzima llamada ARN polimerasa. Si la ARN polimerasa no existiera, no se podría llevar a cabo esta transformación de ADN a ARN. Vuelvo a recalcar, ¿cómo se conoce o cuál es el proceso con el nombre que se conoce como transcripción? Se le conoce como transcripción cuando convierto ADN a ARN. Y ahora nos vamos. ¿Cómo se le conoce a el proceso de convertir ARN en proteínas? Se le conoce como traducción. ¿Y qué va a pasar en la traducción? Una vez que se sustituyen todas las timinas por algo que se llama uracilo, por la base nitrogenada específica de ARN, se van a convertir en proteínas. Y bueno, una vez que pasa esto, se le llama traducción. Voy a especificar estos procesos más adelante. Bueno, hasta ahí vamos bien. Tenemos dos procesos que es traducción y transcripción. Recordemos ADN a ARN, transcripción y ARN a proteínas, traducción. Bueno, en la síntesis de proteína, ¿dónde se lleva a cabo la transcripción? Se va a llevar a cabo en el núcleo, mientras que la traducción se lleva a cabo en el citoplasma o específicamente en los ribosomas. Bueno, ya definí con anterioridad que las proteínas son los bloques de la vida, pues forman o constituyen a todos los seres vivos. Todos los seres vivos estamos compuestos por proteínas. Bueno, en la transcripción, vamos a empezar definiendo primero transcripción y después traducción. ¿Qué es la transcripción? Todo esto va a empezar por una enzima que se conoce como ARN polimerasa y va a recorrer la cadena de ADN para sacar una cadena de ARN. Recordemos también con anterioridad que yo ya expliqué cuál es la dirección de la cadena de ADN, que tenemos una dirección de 5 a 3' y de 5 a 3' y de 3' a 5'. ¿Qué significa esto? Recordemos sobre la replicación de ADN, sobre la cadena molde que se replica totalmente en una sola dirección sin hacer pausas, y la hebra rezagada o codificante que va haciendo pausitas. Les voy a dejar también información por si quieren ver sobre la replicación del ADN, pero la vamos a ver más adelante cuando veamos núcleo. Bueno, en la transcripción necesitamos formar a 3 personajes importantes que van a ser ARN mensajero, ribosomal, y de transferencia o transfer, así se les conoce. Voy a volver a recordar. ¿Qué es lo que pasa en la transcripción? Primero llega una enzima que se llama ARN polimerasa y va a recorrer toda la cadena de ADN en una dirección de 5 a 3'. Ustedes saben que esta tiene esta dirección por los grupos de carbono que se unen en el 3 se une a un grupo hidroxilo y en el 5 se une al grupo fosfato. Por eso esta dirección. Bueno, ¿para qué me sirve todo esto de la transcripción? Para formar a 3 protagonistas: ARN mensajero, ARN ribosomal y ARN de transferencia o transfer. Siguiente, tenemos 3 etapas de la transcripción: iniciación, elongación y terminación. Empezamos con iniciación. ¿Qué es lo que le pasa a la ARN polimerasa? Bueno, tiene que recorrer la cadena de ADN, pero para esto necesita empezar a separar bases nitrogenadas, pero necesita un punto de inicio. A este punto de inicio lo vamos a conocer como centro promotor. No te preocupes si a lo mejor ahorita leyendo no le entiendes demasiado, te lo voy a explicar en un video. Bueno, este centro promotor va a indicar a la enzima dónde comenzar, es decir, esta enzima que recorre la cadena
va a indicarse en un punto en donde diga, ¿sabes qué? Aquí puedo empezar a cortar y puedo empezar a formar mi cadena de ARN. Esta se va a empezar a desarrollar y de esta voy a sacar una cadena de ARN. A esa parte de inicio se le llama centro promotor y es el que va a indicar en donde esta enzima, ARN polimerasa, puede empezar a separar la cadena de ADN. De ahí nos vamos con una imagen para que sea más sencillo que lo entiendas. Bueno, tenemos la cadena de ADN. Esta cadena tiene una dirección de 3 a 5' y de 3 a 5'. Es viceversa porque es bidireccional. Bueno, entonces, hay algo que se llama centro promotor. Aquí hay un pequeño letrero que dice inicio. En donde se marque el inicio de la enzima, puede recorrer toda la cadena de ADN o una parte de esta y va a haber algo que se llama centro promotor. Le va a indicar en dónde puede empezar a separar la cadena de ADN. Una vez que se forma o que ya tengo mi centro promotor, va a empezar a alargarse, va a empezar a hacerse una forma de burbuja que se le llama burbuja de transcripción. Esa burbuja de transcripción lo que va a hacer es que va a desarrollar o se forma de el desenrollamiento de la cadena de ADN y entonces forma este tipo de burbuja. Ustedes la ven aquí que es como si fuera un tipo círculo. Una vez que está esto, todo inició gracias al centro promotor. Recuerden, ARN polimerasa necesita un centro promotor y de ahí se forma una burbuja de transcripción. Bueno, estas que están aquí que les señalo con mi puntero son las bases nitrogenadas del ADN y necesito sustituir, como ya lo dije anteriormente, la timina por algo que se llama uracilo. Entonces, ahorita lo van a ver más adelante. Aquí estamos en la etapa de iniciación. Bueno, les desgloso los pasos de iniciación bueno, cómo empieza todo esto en pasitos para que ustedes vayan asimilando la información. Primero, la ARN polimerasa, que es la enzima, va a formar una burbuja, que lo vimos anteriormente. Esta burbuja, le voy a regresar a mi diapositiva, esta burbuja se va a unir con el centro promotor y una vez que se une con el centro promotor empieza a desarrollar la cadena de ADN. Las bases nitrogenadas están unidas o están estables gracias a puentes de hidrógeno y estos puentes de hidrógeno necesitan romperse para que yo pueda desarrollar la cadena. Una vez que pasa esto, se colocan los ribonucleótidos. Más bien, es esto lo que les acabo de mencionar, que la timina se va a sustituir con algo que se llama uracilo. El ARN polimerasa se va a liberar del centro promotor y de ahí va a ocurrir algo que se llama elongación. Bueno, espero que hasta aquí hayas entendido. Lo más importante de transcripción en la parte de iniciación es que necesitamos un centro promotor, necesitamos, este centro promotor se va a enganchar con las bases nitrogenadas y entonces se forma una burbuja de transcripción para que después se sustituyan la base nitrogenada timina por algo que se conoce como uracilo. Finalmente, la ARN polimerasa se libera de este centro promotor y entonces ocurre la siguiente parte que se conoce como elongación. Bueno, en la elongación, ¿qué es lo que va a pasar en la elongación? Ya una vez que tengo mi cadena de ARN, bueno, se van a formar los nucleótidos. Se forman los nucleótidos y estos se van a separar de la cadena de ADN. Ahorita se los voy a mostrar con una imagen. Aquí está. Bueno, se las pongo de una vez mejor y ahorita les regreso por si tienen alguna duda. Esta imagen que está aquí, tenemos la cadena de ADN. Se formó la burbuja de replicación. Y entonces se formó el ARN. Si se dan cuenta y recordemos, las diferencias de ADN es que tiene una cadena, o más bien tiene tiene dos cadenas, las cuales le dan esta forma de hélice o de caracol, y el ARN solamente tiene una. Aquí podemos ver que las bases nitrogenadas fueron sustituidas de timina por uracilo. Esta parte que está aquí, que es el cuadrito rojo con negro, aquí están. Las bases, acuérdense que se complementan,
Siempre tiene que ir adenina con uracilo, guanina con citosina, citosina con guanina, uracilo con adenina y así sucesivamente. Y empieza a salir la cadena de ARN una vez formado. Todo esto va a ser en dirección de 5 a 3'. Me regreso a la diapositiva anterior. ¿Qué es lo que pasa en la elongación? Empieza a salir la cadena de ARN con las bases nitrogenadas ya sustituidas, formando una cadena única. Aquí les puse recalcando cuáles son las bases nitrogenadas de ARN y de ADN. ARN tenemos adenina con uracilo, citosina con guanina, y en ADN tenemos adenina con timina y citosina con guanina. Bueno, en la elongación, una vez que sale la cadena de ARN, la ARN polimerasa tiene que recorrer toda la cadena de ADN hasta que se encuentra con una señalización de fin. Aquí les puse esta imagen en donde dice fin, ¿no? Esta burbuja va recorriendo la cadena de ADN hasta que finalmente encuentra esta señalización y finalmente para. Es decir, la cadena de ARN es totalmente larga, es inmensa y tiene que después desanclarse del ADN. Pero bueno, todavía no llegamos ahí. En la terminación, la burbuja de transcripción, bueno, ya pasamos por iniciación, elongación y llegamos finalmente a la terminación. Una vez que ya llegó el letrerito de fin o que el ADN ya marcó ese fin, entonces la burbuja de transcripción se desmonta y se va a liberar el ARN polimerasa, es decir, se libera del ADN y durante este proceso se formó el ARN mensajero, es decir, durante todo este proceso donde las bases nitrogenadas se formaron, se sustituyó timina por uracilo, se formó algo que se llama ARN mensajero. Entonces, ahora sí, ya se quitó la burbuja de replicación, perdón, de transcripción, ya se quitó la burbuja de transcripción y salió la cadena de ARN y quedó liberada la ARN polimerasa. Ahora sí, ¿qué es lo que pasa en la traducción? El ARN mensajero, que ya les dije que se formó en el recorrido cuando la ARN polimerasa sustituyó, formó la burbuja de transcripción, se separó del centro promotor, etc. Este ARN mensajero va en la cadena de ARN y va a llegar a los ribosomas. Acuérdense que los ribosomas se encuentran en el citoplasma, en el núcleo y en el retículo endoplasmático rugoso. Algunos se van hacia el citoplasma y otros se van hacia el retículo endoplasmático rugoso. Bueno, una vez que llega el ARN mensajero, va a llegar a los ribosomas y se va a juntar con el ARN de transferencia. ¿Para qué pasa esto? Para que se formen las proteínas. Aquí en esta imagen tenemos cómo la cadenita de ARN salió del núcleo, se fue hacia el citoplasma para llegar finalmente a los ribosomas y encontrarse con ARN de transferencia para formar proteínas. Voy a pasar a la siguiente. ¿Qué es lo que pasa? Una vez que se encuentra el ARN mensajero, este ARN mensajero tiene códigos. Hay algo que se llama lenguaje biológico, que se llama código genético. Este ARN que salió de la burbuja de transcripción del ADN va a llevar un código genético o un lenguaje biológico. Este dado por una secuencia de bases nitrogenadas. Principalmente necesita un mínimo de 3 bases nitrogenadas. Es decir, el código genético se va a leer en 3 bases nitrogenadas, en algo que se le conoce como codón. También se le puede conocer como triplete. Este código genético va a darnos cierto mensaje o cierto código para que sintetice proteínas, para formar proteínas y que cada uno de estos sintetice para cierto aminoácido. Voy a recalcar que primero se forman aminoácidos y finalmente se forman proteínas. Bueno,
Después de esto, en la traducción, este codón o triplete va a traducir un aminoácido. Recuerden que se lee en 3, por eso se le conoce como triplete o en codón. Y estos 3 son bases nitrogenadas que vienen en la tirita de ARN que va a llevar el ARN mensajero hacia los ribosomas. Bueno, estos tripletes o codones van a sintetizar un aminoácido. Hay veces que, por ejemplo, los tripletes o codones sintetizan para un mismo aminoácido. Por eso se les conoce como codones sinónimos. Bueno, cuando pasa esto, una vez que llega a los ribosomas, va a llegar este triplete y hay algo que se llama triplete de iniciación y triplete de finalización, que quiere decir que siempre va a haber un triplete de iniciación en donde se empiece a sintetizar un aminoácido para producir cierta proteína y así nos vamos a ir a lo largo de la cadena de ARN hasta llegar al triplete o al codón final que me va a marcar el final obviamente de la síntesis de proteína. Ejemplo, aquí tenemos un tripleto codón que tenemos adenina, uracilo y guanina. Esto codifica o da el mensaje para formar un aminoácido que se conoce como metionina. Como les acabo de decir anteriormente, estos tripletes o codones se leen en los 3, es decir, las 3 bases se leen en forma de tripleto codón y sintetizan para un aminoácido. En este caso fue metionina. Bueno, el ribosoma abarca 2 codones, que quiere decir cada vez que el ribosoma va leyendo, puede leer al mismo tiempo hasta 2 codones, es decir, 6 bases o 2 tripletes. Los puede leer y puede sintetizar cierto aminoácido. Bueno, el ribosoma abarca 2 codones de ARN mensajero. El ARN de transferencia es una pieza de rompecabezas, ya que en un extremo coincide con un codón del AR mensajero. Es decir, el ARN de transferencia es como si fuera una T, por eso se le conoce, bueno, la forma es como si fuera de una X, como una T. Entonces, este ARN de transferencia va a llevar en un extremo un enlace, más bien va a llevar en un extremo el aminoácido y del otro lado va a llevar las bases complementarias para sintetizar cierto aminoácido. Entonces, una vez que este ARN de transferencia transporta el aminoácido, se enlaza con otro a través de un enlace peptídico. Ahorita se los voy a enseñar en video. Estos ARN de transferencia se enlazan y los aminoácidos que están arriba se van entrelazando. Entonces, este enlace, más bien este ARN de transferencia, una vez que ya se enlazan los aminoácidos, esos ARN de transferencia van quedando libres. Es decir, se van a buscar nuevamente transportar a otro aminoácido. Se dice que los ARNs de transferencias son reutilizables, porque cada vez que se van juntando con otro aminoácido, se van liberando para seguir, en este caso, el proceso de síntesis de proteínas. Aquí lo podemos ver en esta imagen. Tenemos la cadena de ARN con el ARN mensajero, porque trae su triplete o codón. Como les dije aquí, este es el ribosoma y se pueden leer hasta 2 tripletes o codones. Aquí vemos uno y aquí vemos otro. Y entonces llega el ARN de transferencia con las bases complementarias para estas bases que están aquí y traen de su otro extremo, van a traer un aminoácido. En este caso es metionina y leucina. Una vez que pasa esto y que este ARN de transferencia se encontró con otro, se enlazan los aminoácidos y este ARN de transferencia queda libre. Y entonces puede ser reutilizado para transportar otro aminoácido con las bases complementarias para otro triplete o codón. Aquí, si lo ahorita les voy a enseñar en el video cómo van saliendo todos estos tripletes o codones y se van entrelazando. Bueno, el proceso va a continuar durante la cadena, en este caso de ARN continúa, y se encadenan los aminoácidos, es lo que ya les dije. El ribosoma va a ser, todo el ribosoma hace un recorrido
en una dirección de 5 a 3'. Y bueno, este proceso termina hasta topar con un codón de finalización que no va a sintetizar o no va a formar ningún aminoácido. Es decir, va a llegar a un final en donde en donde el ribosoma vaya recorriendo la cadena de ARN y al final ya no se va a encontrar con este tripleto codón que sintetiza algún aminoácido, sino que simplemente este aminoácido es un stop, es la parada final, pero no sintetiza ningún aminoácido. Bueno, el ribosoma finalmente se va a separar del ARN mensajero y la cadena de aminoácidos queda libre. Recordemos que cuando la cadena de aminoácidos queda libre va a formar proteínas específicas, que tenemos diferentes tipos de proteínas, ya sea por forma, por ejemplo, primarias, secundarias, terciarias y hasta cuaternarias, dependiendo de la constitución de varios aminoácidos. Bueno, en esta imagen, aquí tenemos el ribosoma y tenemos la cadena de ARN junto con el ARN mensajero. Y hay un tripleto codón que es el alto, pero no va a sintetizar ningún aminoácido. Entonces, aquí tenemos el ARN de transferencia y si se dan cuenta, este ARN de transferencia ya tiene enlazados por enlaces peptídicos varios aminoácidos. Aquí tenemos metionina, leucina, glicina, valina. Recuerden que tenemos 20 diferentes tipos de aminoácidos que sintetizan para diferentes tipos de proteínas. Hay algunos aminoácidos que son sinónimos porque, es decir, tienen el mismo código genético para sintetizar el mismo aminoácido. Pasar lo que vimos anteriormente en las diapositivas. Tenemos dos cadenas, ADN y ARN. Características. ADN está formado por azúcar desoxirribosa y ARN por azúcar ribosa. Características también es que ADN es una doble hélice, mientras que ARN solamente es una cadena sencilla, solamente está compuesto por una cadena. Y que las bases nitrogenadas se sustituye timina por algo que se conoce por uracilo. Aquí vemos un poco de su constitución química. Ya hablamos anteriormente sobre los grupos hidroxilo y el grupo fosfato en cuanto a su dirección. Bueno, ya empezamos. Voy a adelantar aquí tantito el video. Aquí tenemos la célula. Necesitamos convertir ADN. Necesitamos convertir ADN en ARN. Diferencias entre célula eucariota y procariótica. Y empieza. Tenemos ARN polimerasa, que es la enzima que se va a encargar de recorrer toda la cadena de ADN. Recorre toda la cadena de ADN en una dirección de 3 a 5'. Aquí, bueno, van a ver cómo le voy a adelantar tantito. Recorre aquí toda la cadena de ARN. Perdón, de ADN, la va a recorrer en una dirección de 3 a 5'. Y vemos cómo forma ARN mensajero, ribosomal o ribosómico y ARN de transferencia. Principalmente en la primera parte, que es transcripción, vamos a estar hablando de ARN mensajero. En el ARN mensajero, bueno, una vez que se formó esto, entonces se encuentra algo que se llama sitio promotor, como ya lo había dicho anteriormente. Este centro promotor me va a señalar de dónde voy a empezar o de dónde empieza la ARN polimerasa a separar la cadena de ADN para empezar a separar. Se forma una burbuja, aquí la vemos, una burbuja de transcripción gracias al centro promotor y separa la doble cadena de ADN. Una vez que pasa esto, bueno, todo esto es gracias a la enzima también, se enlazan los centros promotores a la cadena de ADN y se van a empezar a sustituir las bases, en este caso las timinas, se van a sustituir por la base uracilo. Aquí lo ven, ADN, adenina y timina, guanina y citosina. Necesitamos quitar todas las timinas. Esta estabilidad que se le dan a las bases nitrogenadas es gracias a los puentes de hidrógeno. ¿Cómo se va a formar la cadena de ARN? Se forma en dirección de 5 a 3', es decir, dirección contraria a cómo estaba, cómo se sintetiza más bien o la dirección en la que va el ADN.
Llegan entonces los ribonucleótidos de ARN mensajero, llegan y entonces se van y el ARN mensajero empieza a sustituir todas las timinas, más bien empieza a complementar adenina con uracilo, guanina con citosina y así sucesivamente a lo largo de la cadena de ADN. Aquí en la parte de abajo podemos ver ARN, el uracilo sustituye a la timina como pareja de la adenina. Entonces, cada vez que encontremos una timina, se va a sustituir con uracilo. Ok, chicos, entonces... En el ARN, el uracilo sustituye a la timina. Bueno, entonces, el uracilo va a sustituir a todas las timinas, esto gracias a la ARN polimerasa que va a ir haciéndolo de complementariedad con las bases nitrogenadas, así sucesivamente en toda la cadena pues sí, en toda la cadena de ADN. Finalmente, en la elongación, bueno, se va a avanzar o va a ir avanzando lo que ya les decía, avanza esta ARN polimerasa junto con la burbuja y va sacando la cadena de ARN. En la parte posterior de la burbuja, es decir, cada vez que avanza la burbuja, el ADN otra vez vuelve a su forma normal, a su estado normal, y las bases se vuelven a complementar. Aquí ven cómo la burbuja va avanzando. Finalmente llega una parte del ADN en donde le dice que es el final y la burbuja se desintegra. Voy a hacer aquí una pausa. Vamos a volver a regresar. La burbuja se desintegra y finalmente el ARN mensajero queda libre. Este ARN viaja desde el núcleo hasta el citoplasma. Algunos se van al citoplasma, otros al retículo endoplasmático y otros se van a los ribosomas. Pero nos enfocaremos en los ribosomas. Llega el ARN de transferencia y como lo vimos en las diapositivas, el ARN de transferencia o transfer va a llevar consigo pues un aminoácido y bases nitrogenadas. Esta cadena de ARN va a tener algo que se conoce como tripletes o codones, los cuales van a tener un código genético o un lenguaje, el cual tiene que ser leído para sintetizar cierto aminoácido y con ellos formar ciertas proteínas. Se les puede conocer como triplete o codón. Y bueno, tenemos siempre un triplete o codón de inicio y uno final. Tenemos aquí también varios aminoácidos, por ejemplo, es lo que les decía yo, aquí porque va muy rápido. Tenemos unos tripletes o codones que se llaman tripletes o codones sinónimos, que son los que sintetizan solamente para un aminoácido. De hecho, tenemos 20 aminoácidos y hay algunos que se vuelven a repetir, pero como ven, por ejemplo, aquí tenemos varios que parecería que sintetizan varios aminoácidos, pero no es así, como guanina, guanina, uracilo, guanina, guanina, citosina, guanina, guanina, adenina o 3 veces guanina, que todos estos son codones sinónimos ya que sintetizan solamente para un aminoácido llamado glicina. Una vez que pasa eso, el ARN mensajero, bueno, en el ribosoma se pueden leer hasta 2 codones o 2 tripletes. Esto en la parte de ribosoma en la subunidad menor. Una vez que pasa esto, empieza a llegar el ARN de transferencia y va a colocar encima de estas bases, como aquí lo pueden ver, el ARN de transferencia va a llevar las bases complementarias de estos tripletes o codones y va a llevar un aminoácido. Llega el ARN de transferencia y se coloca encima del triplete o codón que va a complementar. Ejemplo, ya lo vimos en las diapositivas, adenina con uracilo, uracilo con adenina, guanina con citosina. Esto se le llama complementariedad de bases. Bueno, una vez que pasa esto, este ARN de transferencia se va ensamblando con las bases nitrogenadas y pueden llegar así varios ARN de transferencia o transfer y se colocan pues obviamente aquí junto en el otro tripleto codón y estos dos aminoácidos se van a entrelazar a través de algo que se llama enlaces peptídicos y este ARN de transferencia queda libre y puede ser reutilizado para transportar otro aminoácido y por lo tanto otras bases nitrogenadas.
Cada vez que pasa esto, la cadena de ARN junto con el ARN mensajero va avanzando, es decir, llega un ARN de transferencia con el aminoácido específico, lo complementa y sale del lado del ribosoma. Después, así sucesivamente, como si fuera una cadenita. Bueno, aquí tenemos dos aminoácidos, metionina y leucina, que son unos ejemplos de aminoácidos, se entrelazan. De ahí llega otro ARN de transferencia con otro aminoácido que se llama glicina y se van entrelazando. Si se dan cuenta, cada vez que uno avanza, van avanzando y van saliendo del ribosoma. Una vez que pasa esto, sigue avanzando el ribosoma, llega otro ARN de transferencia, aquí les ponen otro ejemplo, que sería la valina, y entonces se siguen complementando y aquí se va formando una cadena de aminoácidos. Finalmente esto se hace a lo largo de la cadena de ARN hasta que finalmente hay un codón triplete que señala un alto que no sintetiza para ningún aminoácido y se forma así. Entonces la cadena de aminoácidos que va a producir una proteína, ya sea que estos aminoácidos se doblen o se enrollen dependiendo de a qué estructura de proteína van a formar. Y así se forman las proteínas que constituyen a todos los seres vivos. Así terminaría este tema de síntesis de proteínas. Aquí en la diapositiva les puse algunas referencias, el video completo si lo quieren ver, mi video para que tengan pausas y también que se ayuden en el libro de Histología Básica de Junqueira para que lean así sobre síntesis de proteínas, ribosomas y sobre la estructura de ellos. Pues nos vemos en un próximo video, chicos. Gracias y espero que les haya servido. Nos vemos.